Fue un día muy largo el día de ayer, más que nada porque también estaba la premiación de todos los campeones del fútbol paraguayo. Estuvimos ahí, terminó y salimos directamente para el aeropuerto y llegamos recién acabamos de llegar. La verdad que fue una premiación muy linda, más que nada por el premio de lo que representa. Es lo máximo que puede aspirar un entrenador en ese aspecto. Creo, no sé si lo merezco, porque no hemos nada más que clasificado una Copa del Mundo. Hubo muchos entrenadores que hicieron cosas muy importantes por Paraguay y ojalá que uno tenga la capacidad para tomar las mejores decisiones y la lucidez para que en definitiva honrar esa distinción, ¿no? Pero por lo demás, con la expectativa de venir a vivir esto que ya se respira, que es el Mundial propiamente dicho y que todo salga bien. Vos sabés que pienso un poco hacia atrás y volvió Paraguay una Copa del Mundo, la última había sido en el 2010 con Tata. Y hicieron un mundial muy bueno, terminaron quedando afuera con España por muy poquito, y a vos te tocó agarrar la selección, hacen una eliminatoria muy buena, pero es tu segundo mundial, consecutivo. En el último te tocó enfrentarte a Bangal, a Países Bajos, y ahora vas a tener la expectativa de un nuevo sorteo. ¿Cómo llegan y qué crees que puede pasar? ¿Qué hay que evitar? La verdad, honestamente, es un privilegio estar viviendo lo que uno tiene la posibilidad de vivir, ¿no? Cuando arranqué mi carrera de entrenador hace más de 33 años, jamás imaginé que iba a estar dirigiendo una Copa del Mundo y no solamente tener la posibilidad de dirigir una, sino dirigir dos. Eso ya es absolutamente demasiado para lo que uno pretende y es un agradecido por los planteles que le ha tocado, por las respuestas que ha tenido en ese sentido. Y me pasó cuando el sorteo del Mundial de Qatar, antes del sorteo del Mundial, nos reúnen a todos los entrenadores que íbamos a disputar o a ser parte de esa Copa del Mundo, donde se empiezan a definir un montón de cosas, ahí donde se definió el número de 26 jugadores, la cantidad de cambios, todos los que iban a ir al banco de suplente y una serie de circunstancias que pasaron. Y ahí uno miraba y decía, pucha, acá está la elite del fútbol, y de pronto en los mundiales, porque me ha tocado vivirlos desde el lugar donde están ustedes, había vivido los 4 anteriores, un poco se definía el fútbol que se iba a jugar en los próximos 4 años, y eso lo volveremos a vivir no mañana, sino pasado mañana, cuando tengamos otra vez la posibilidad de estar en una reunión con los entrenadores y tener el privilegio de estar en ese espacio, ¿no? Ahí es donde uno cae en la cuenta de la importancia no de los logros, sino del camino recorrido, que eso es en definitiva lo que más te satisface y te llena. ¿Y qué fútbol crees que se va a jugar en este Mundial? Yo creo que hay, o sea, si vos analizás desde el punto de vista de la evolución de los mundiales, el 2018 empezó el trabajo de los bloques. Vos empezás a visualizar que esos bloques podían ser bajos, medios o altos, pero veías equipos que estaban comprendidos entre 40 metros y 25. Eso hizo de que de pronto la pelota parada en Rusia fuera determinante, tal es así que creo que el 64% de los goles vino por esa vía, porque no se encontraban espacios como para poder encontrarlos en ese sentido. En lo que fue el Mundial de Qatar, lo que se vio es el trabajo en amplitudes. Empezaron a generar amplitud los equipos en virtud de esos espacios que no estaban. Hoy yo lo que veo hacia donde va el fútbol es la utilización mucho de lo que significa hoy el tercer hombre, que es encontrar esos espacios entre líneas donde no hay espacios, para que a través de esa generación de buen pie que se puede llegar a tener, se vayan encontrando los espacios de definición. Cuando vos te das cuenta desde dónde vienen los goles o la manera en que terminan los goles, te das cuenta que cada vez hay menos remates de media distancia, sino que las definiciones empiezan a ser de distancias más cerca. Y eso te marca la pauta desde por dónde va la concepción del fútbol, o dónde va la búsqueda de la concepción del fútbol. Gustavo, recuperaron la competitividad del fútbol paraguayo, que había tenido un lustro malo y volvió a ser competitivo. ¿Cómo te vale? La verdad, yo creo, o sea, yo lo único que hice, yo lo decía ayer, ¿no? Lo único que hice fue marcar un norte
y tratar de tirar de algo que siempre había estado y siempre había tenido el fútbol paraguayo, que era su estirpe, es algo tirar desde a la recuperación de su ADN, la idiosincrasia del fútbol paraguayo, que yo digo clamaba en algún punto por reivindicarse. A veces, el 2010, antes Martín me decía, fue la mejor participación de Paraguay en los mundiales y fue realmente fantástico lo que hizo, tal es así que estuvo muy cerquita de eliminar a España, que España termina siendo el campeón de ese mundial. Y yo lo que hice es, a veces el pasado te habla muy fuerte y muchas veces cuando el pasado, eso lo viví en Ecuador con el 2006, lo viví en Costa Rica con el 2014, me pasaba en Paraguay con el 2010, cuando las cosas no están bien, el pasado da la sensación que te grita y abruma sobre el presente. Y yo digo que para mí las respuestas estaban en el pasado, en volver a recuperar cosas que lo habían puesto a Paraguay en ese lugar y que cosas que siempre estuvieron, porque no es que uno pidió cosas que nunca Paraguay había podido dar. Y en definitiva los jugadores lo entendieron rápido, lo necesitaron rápido, por eso digo que el gran mérito de la clasificación de Paraguay a la Copa del Mundo la tienen los jugadores. Gustavo dirigiendo selecciones. Cuando se habla de una simbiosis entre Paraguay y Alfaro, cuando se dice Alfaro representa lo que necesitaba Paraguay. Sí, yo digo, yo trato de interpretar la idiosincrasia del lugar donde te toca trabajar. Es muy difícil que vos puedas, o sea, ver, si uno habla de cambios generacionales, o cambios de paradigma, si querés, en el fútbol. A España le llevó 18 años pasar de la furia a esta expresión más estética de la búsqueda del fútbol. A Alemania le llevó 14 años. Entonces, es muy difícil que vos quieras llegar a un lugar e imponer tus condiciones. Vos tenés que adaptarte a la idiosincrasia del lugar. Y en función de adaptarte a la idiosincrasia del lugar, tratás de darle tu propia impronta para tratar de darle tu impulso a cada proyecto que vos puedas llevar adelante. Quizás las cosas que a mí me marcaron como entrenador van más en consecuencia con las búsquedas que por ahí puede llegar a tener Paraguay como selección. Entonces a veces esa adaptabilidad a determinadas cosas se hace de una manera mucho más rápida, si se quiere, en ese sentido. Pero digo que a veces son cuestiones de tratar de acomodarse. Por eso digo que no podemos replicar las mismas cosas en todas partes, porque si no sería muy fácil, sería una receta de cocina. Y el fútbol tiene estos ponderables donde la voluntad del hombre es la que define, y ahí es donde tenés que fundamentalmente trabajar con ellos para sacar la mejor versión de ellos mismos. Y creo que en definitiva la clave de todo esto fue que coincidimos en los modos, en las búsquedas y en la manera de entenderlo. En ese sentido, Gustavo, que en un sorteo mundial que tenés tantas variables, tantas posibilidades, ¿cuál es el trabajo, el análisis previo que puede hacer un técnico? Mira, a ver, sabés que tenés complejidad. Por ejemplo, hoy la diferencia del mundial anterior, tenés la posibilidad de que los mejores, determinada cantidad de los terceros puedan llegar a seguir adelante. Entonces eso te abre otro tipo de competencia distinta, porque de pronto a nosotros nos pasó con Ecuador, que ganamos el debut, empatamos con Países Bajos, perdimos el último partido con Senegal y quedamos al margen. Hoy con 4 puntos pasás de la siguiente fase. Entonces eso hace a que la competencia te interprete de otra manera. A Argentina le tocó perder el primer partido contra Arabia Saudita y terminó siendo campeón del mundo. El Mundial te da ese margen de error que solo tenés en un partido. Creo que la expectativa al tercer equipo que pueda llegar a clasificar, obviamente que te va a obligar a sacar puntos porque no vas a ser de los mejores terceros si no ganas ningún partido. Entonces eso abre otro tipo de expectativa competitiva, si se quiere, o de la manera de enfrentar el Mundial en ese sentido. Pero después todo lo que vas a tener va a ser complejo. Gustavo, inevitablemente la mejor versión de Alfaro, ¿te parece que en este momento de tu carrera es tu mejor versión? Yo me siento, no sé si mi mejor versión, yo siento que en algún punto los 4 mundiales que viví como comentarista, como analista, me sirvieron para saber las cosas que uno necesitaba tener cuando estaba de este lado, porque los tiempos son totalmente diferentes. Son 10 días que se te da vuelta el mundo, son cosas que tenés que decir que no tenés tiempo para trabajar, es un lugar donde tenés que encontrar tiempo donde no hay tiempo, y son las cosas que en definitiva tenés que tratar de adaptarte a una dinámica diferente, si se quiere. Yo digo que es una combinación de experiencia, de vivencias, de camino recorrido.
de tranquilidad para tomar decisiones, de saber, o no sé si saber o entender las luchas que tenés que dar en el momento que tenés que darla, el tratar de persuadir a dirigencia, a persuadir a jugadores, a persuadir a gente que la necesitas en el trabajo, y creo que eso te lo da el valor de la experiencia. Un día el Cholo Simeone dijo, los entrenadores de selección, la selección no es para personas más grandes, y yo digo que en algún punto depende cómo lo quieras tomar, pero me parece que tiene mucha razón, porque es el bagaje de experiencia que necesitas, de la distancia y del camino recorrido que tenés que tener para saber elegir las batallas que tenés que dar y fundamentalmente cómo darlas. Quizás de los que ha visto, ¿cuál ve en cuanto a selecciones por personal, por momento, más fuertes ahora mismo? La verdad, obviamente que cabeza de serie no nos va a tocar enfrentar, porque estamos en el bombo 3. A mí personalmente no es que no quiero evitar a este, no. A mí lo único que me preocupa es que los muchachos de Paraguay lleguen bien. Están trabajando mucho en consecuencia, hay muchas cosas que nosotros tenemos que incorporar, que tenemos que mejorar. Como les decía a los muchachos, hemos hecho una eliminatoria muy buena, los muchachos pusieron el bastión muy alto en las eliminatorias, pero para mí con eso no nos alcanza. Tenemos que tener mejoras y todavía falta un tiempo importante. Entonces hoy por hoy lo que nosotros vamos a encontrar es una imagen. Nosotros le vamos a poner nombre a nuestros rivales y vamos a empezar a estudiar como nos van a empezar a estudiar a nosotros también. En ese sentido, insisto, más que elegir a uno en particular, es que tratemos de nosotros de llegar bien, pues si nosotros llegamos bien, sabemos que vamos a ser competitivos contra cualquier rival que nos toque enfrentar. En ese sentido, Gustavo, ¿qué? Vos sabés que hay muchísima gente expectante, fueron 16 años, vos ya viviste esta experiencia. ¿Qué le puede decir a la afición de Paraguay que te está escuchando ahora? Primero, que lo vivan con mucha tranquilidad. Paraguay es un país muy parecido en algún punto a Argentina en cuanto al sentimiento futbolístico, porque el fútbol cruza el sentimiento del país de punta a punta. De hecho, cuando la selección empezó a recuperar su camino, no había clasificado y ya el país lo sentía de esa manera y se volcaba a las calles a transferir esa pasión que tenían. Entonces yo digo que estos son espacios, el fútbol por lo general se padece más de lo que se disfruta. Son más pequeños los espacios donde tenés para disfrutar y más para padecer. Y este es un espacio para, por lo menos para la gente, para disfrutar. Que lo disfrute, porque Paraguay otra vez está en la gran escena. Fíjense lo que estamos viviendo. Yo bajé y ya se respira mundial, ya se está viviendo, se palpita. A medida que pase el tiempo, ahora vamos a ir a la recepción, mañana el sorteo, la reunión de entrenadores, todo lo que se empieza a vivir, todo lo que se va a empezar a hablar. Y la preocupación es nuestra, tratar de llegar bien y ver de qué manera podemos dar una mejor versión de lo que nosotros somos. Pero este es un tiempo para disfrutar, este es un tiempo para disfrutar de que es un sueño que el país necesitaba tener, que por alguna razón no se le había dado y que tienen que vivirlo de la mejor manera y que ojalá con los jugadores podamos tener los rendimientos que el país espera para que el país se sienta representado. En ese sentido, Gustavo, ¿vos también lo podés disfrutar? Es difícil, es más difícil porque tenés obligaciones implícitas. Yo le decía, veníamos hablando un montón de cosas, estuvimos hablando con el presidente, diagnóstico que hicimos del fútbol paraguayo, las cosas que entendemos que hay que mejorar, mirarlas para adelante, plantear cosas que uno entiende que se pueden hacer todavía mejor, valores agregados que se pueden llegar a tener. Y no te das cuenta dónde estás. Entonces tomás conciencia de dónde estás cuando empezás, hoy, pucha, ¿dónde estamos? Entonces ahí es donde empezás a tomar conciencia de la dimensión de los lugares a que tenés acceso. Y yo digo que los disfrutes por ahí van por otro lado, por la sensación de decir qué privilegio tengo de estar presente en este lugar. Yo en mi carnet de entrenadores tengo el número 1624. Calcula que en 33 años se deben haber recibido un montón de entrenadores. Y yo no solamente tengo el privilegio de estar entre los 10 entrenadores que dirigen una de las eliminatorias más importantes del planeta, sino de esos entrenadores que van a estar en el sorteo de un mundial. Entonces, para mí el disfrutar es darme cuenta de esa realidad. Cuando mirás para atrás, cuando yo salí de Atlético de Rafaela en un Nacional B y lo que tuve que empezar a buscar, decir, hoy pucha, estoy en Washington en la previa de la disputa de una Copa del Mundo.